Y ya estamos con la diputada del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló. Estaremos hablando, de este proyecto que fue aprobado en diputados de corresponsabilidad en la crianza, que ha generado muchísima polémica y también que ha generado modificaciones para finalmente ser votado. Gracias por acompañarnos. Un gusto conversar con ustedes nuevamente. Gracias. Bueno, hablemos un poco de este proyecto como para bajarlo a tierra y que la gente también pueda entender. Ya hemos hablado un poco de la polémica que se ha generado con este artículo, el artículo 4, pero queremos saber cuáles fueron las modificaciones que se le hicieron a este articulado para finalmente obtener tu voto. Bueno, principalmente aclararle a la audiencia cómo se dio todo este proceso, ¿no? La cronología de cómo se llevó al fin esta instancia que se selló la semana pasada, en la madrugada del jueves. Este proyecto surge de un acuerdo que hubo en el Senado, producto de dos proyectos que presentaron Cabildo Abierto del Partido Nacional. Ese tratamiento fue de aproximadamente 2 años, en el cual se le hicieron muchas modificaciones. La más importante era la de que la tenencia compartida no sea preceptiva, como planteaba uno de esos proyectos, lo cual se logró que sea algo que el juez pueda optar siempre y cuando sea lo mejor para el caso concreto, y además de otras modificaciones que los senadores entendieron que eran pertinentes para dar más garantías. Ese proyecto se votó allí con el voto de todos los partidos de la coalición de gobierno, exceptuando el de Carmen Sanguinetti, que lo votó en general y no votó el artículo 4 y 6, pero con la esperanza de que cuando llegara a la Cámara de Diputados tuviera un tratamiento similar, no sé si igual de tiempo, pero que todos los legisladores que allí estaban y quisieran aportar al asunto pudieran hacerlo. Y es ahí donde nosotros ya veníamos estudiando el tema desde hace 2 años, desde que inició este tratamiento en 2020, y presentamos un proyecto de modificaciones al proyecto que vino al Senado, en las cuales, a nuestro entender, las mismas le aportaban más garantías al proyecto en sí. Y desde entonces es que venimos pidiendo que sean recibidas, que sean atendidas. Si bien este proyecto se presentó, ingresó a la Comisión de Constitución y Código, el mismo no fue tratado por resolución de la mayoría de los que integran esa comisión de Constitución y Código, sin representante del Partido Colorado. Esto vale la pena aclararlo porque el representante era el diputado Pasquet y él, como estaba ejerciendo la presidencia de la Cámara, no podía estar en comisión. Y bueno, no estuvimos de acuerdo con cómo se trabajó. Si bien se recibieron a todas las delegaciones en jornadas maratónicas, que haya un legislador del Parlamento que tenga intenciones de aportar al asunto y que tenga modificaciones que le digan que no se puede modificar o que no se pueden tratar, no nos pareció un gran gesto. Y bueno, y hasta hace 15 días estamos en esa situación. Y es por ese motivo que yo he expresado que no iba a acompañar el proyecto de ley tal cual como había venido el Senado. Hace unas 2 semanas vinieron diputados del Partido Nacional a presentarme la posibilidad de poder negociar esas modificaciones, que las querían estudiar, que las querían leer en conjunto con los otros legisladores de la coalición, de Cabildo Abierto, del Partido Independiente y del Partido Nacional, obviamente. Y bueno, y allí fue que nos sentamos en una mesa chica integrada por el diputado Pasquet, Felipe Esquipani, quien les habla, el diputado Juan Martín Rodríguez, LRT, del Partido Nacional, la diputada Alexandra Insaurralde, y por Cabildo Abierto Testa y la diputada Moncillo. Y fue que empezamos a ver en qué artículos estamos de acuerdo y en qué artículos no. Obviamente que el corazón del proyecto era el artículo 4, que era lo que nosotros siempre hemos manifestado que no nos daba las suficientes garantías. Debo confesar que hemos trabajado intensamente en este proyecto de ley. Las modificaciones que se introdujeron le aportan muchísimas más garantías. Se redactó de cero el artículo 4. Esto fue instancias del ministro Cavalli, un ministro muy reconocido en lo que tiene que ver con derecho de familia, es ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, o sea que es quien entiende muchísimo sobre esta materia, es un referente. Realmente fue muy valioso ese aporte, no solamente porque esclareció el texto que dejaba ciertas dudas y muchas interpretaciones que a nosotros nos generaban miedo a la hora de poder acompañarlo, sino porque, como dije recién, le aportó garantías al proceso, ¿no? Se quedó bien claro cómo va a ser el proceso del juzgado de urgencia y del juzgado de familia común, que es lo que establece este artículo en cuanto refiere a la revisión de las medidas cautelares, ¿no? Claro, exactamente. Para entenderlo, el proyecto tal como estaba antes de las modificaciones permitía que uno de los progenitores del menor pueda verlo más allá de que tenga una denuncia por parte del otro. Lo que permitía básicamente, y que lo que no estaba claro en el proyecto, era que un juez de familia común pudiera revisar medidas cautelares que ya fueron dictadas por el juez de urgencia, que eso está bien porque es el juez competente, porque eso está amparado en la ley de violencia basada en género y es como tiene que actuar. Ante la mera denuncia tiene que proteger, es decir, tiene que dictaminar esas medidas cautelares. Lo que no estamos de acuerdo nosotros es que todo el universo de medidas cautelares sean revisadas.
¿Pero qué supone una revisación? Que puedan ser revocadas o puedan seguir como están. Pero ante el riesgo, ante la situación de exponer a un niño, niña o adolescente a una persona que por más que no haya ejercido violencia contra ellos, sí la ejerció contra su mamá, a nosotros nos genera duda y pedimos que quede texto expreso, y eso fue lo que quedó plasmado en este artículo 4, el numeral 7, que es lo que refiere a que no el juez de familia común tenga que evaluar muy especialmente a aquellos progenitores que tengan medidas cautelares que vengan de la órbita de lo penal, ¿verdad? Porque allí hubo un delito que, si en el caso de que sea un delito que pueda afectar a la integridad física de estos niños, niñas o adolescentes, que lo tengan muy presente, que no la puede revisar y que tiene que quedar como está, que no puede tener contacto con esos niños, niñas y adolescentes. Y eso no estaba aclarado en el artículo 4 original y fue lo que nosotros pedimos, claro, que se introduzca, porque para nosotros nos da garantías que queda texto expreso, que el juez tenga esa herramienta de decir, bueno, tengamos cuidado, no podemos pasar por arriba de esta medida que viene de un juzgado penal. Pero también se sumó una sanción para denuncias falsas. Sí, eso también fue a instancias nuestras, fue una propuesta nuestra del Partido Colorado. Siempre nosotros en el estudio del tema detectamos que existen situaciones injustas, que las hay. Obviamente no son la mayoría, porque tampoco tenemos la evidencia de cuántas denuncias existen, pero sí sabemos que hay quienes mal usan el instrumento jurídico, que es la ley de violencia avanzada en género, y a nosotros obviamente es algo que repudiamos enfáticamente y quisimos darle como solución este desaliento de que quien intente obstruir un vínculo haciendo una denuncia maliciosa, bueno, sepa que si el juez detecta que esa denuncia es falsa, con evidencia a la vista, va a ser severamente castigado por el delito de simulación previsto en el artículo 179 del Código Penal. Capaz que es entrar mucho en el detalle, pero me parece que está bueno para poder aclararlo. Cuando se habla de revisión de las medidas cautelares, ¿implica una nueva sanción del juez de familia sobre las medidas que ya se le había impuesto por parte de un juez? Mientras el juez está revisando la medida cautelar sigue vigente. Eso es importante decirlo, porque acá esto no tiene efecto suspensivo. El juez de familia, el juez de urgencia, que es el que primero dictamina esa medida cautelar, sí, dictamina esa medida cautelar. Luego el juez de familia común, si el progenitor lo solicita, bueno, mire que a mí me hicieron esta denuncia, esto es falso, le pido que investigue, esa es la herramienta que se le da. El juez de familia común, con todas las garantías del debido proceso, con todos los peritos que tiene un juzgado de familia común, como ustedes ya saben, bueno, revisará esa medida cautelar para realmente ver si está bien dictaminada o no. No olvidemos que el juez de urgencia dicta la medida sin tener pruebas a la vista, porque eso también está dispuesto en la ley de violencia basada en género. Por una llamada telefónica, el juez puede dictaminar una medida cautelar. Entonces, ahí es cuando se dice que no tiene las debidas garantías del proceso, porque al no tener pruebas, dispone esa medida cautelar. Entonces, se va al juez de familia común, que es el que va a revisar esa medida cautelar, para el que está de algún modo resolviendo la tenencia o el régimen de visitas. Y bueno, y con las debidas garantías del proceso, es un juez que tiene todas las condiciones para hacer esa revisión y que esa persona se sienta respaldada, ¿no? ¿Y la falta de garantías estaba en que revisara todas las medidas cautelares? La falta de garantías, a nuestro entender, porque hay medidas cautelares que se disponen por diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, nosotros en todo este proceso no solamente recibimos al colectivo de padres o de abuelos, pero recibimos a personas individuales, personas que venían y decían, miren, yo estoy en esta situación, a mí me hacen denuncias por violencia ambiental. Me hacen denuncias, y van renovando por violencia económica, por violencia patrimonial, por violencia... Y son todas situaciones de violencia que no supone una exposición, un riesgo a la integridad física o psíquica del niño, niña o adolescente. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, ojo, porque estos también son excesos, que también los da la ley 19.580. Entonces hay situaciones de violencia que sí ameritan que esté obstruido ese vínculo con esa medida cautelar hasta que el juez lo disponga, pero hay otros casos de que no, porque no hay un riesgo. No es lo mismo que, no pasar la pensión alimenticia que pegarla a tu madre o intentar matarla. Si bien la pensión alimenticia es algo importante también, sí, pero me refiero al daño físico, a la integridad física, ¿no? Como también hay otros casos. Entonces se abusó muchísimo de ese instrumento. Y hay papás que están todavía presos de una situación y que no pueden tener un diálogo o un contacto fluido con sus hijos. Yo tengo muchos casos cercanos de papás que están desesperados porque los ven una vez por semana 3 horas. Y a veces capaz que el sábado siguiente no lo ven porque se les dice que está enfermo o que está en la casa de un amigo. Se les obstruye esas visitas igualmente. Y ahí hay papás que realmente quieren hacerse cargo, que es muy injusto que no se los permita. Y se ven amenazados y se ven con esa situación de que ellos no tienen ningún derecho. Y bueno, y la mujer por otro lado tiene ese instrumento
que la protege, pero también, bueno, se malusa, ¿no? Pero es lo que ¿y nosotros hemos detectado. ¿Y qué porcentaje sea en este tipo de casos? Porque uno piensa que en la gran mayoría hay acuerdo entre los padres, ¿no? La gran mayoría hay acuerdo, son los menos casos. La evidencia nos dice el Poder Judicial que hay unas 30 apelaciones por año, o sea que en esas 30 apelaciones se dan situaciones de este caso. Pero, a ver, más allá de que no sean 30, ni 40, ni 20, ni 10, yo creo que son situaciones injustas que se generan de una ley, como es la ley 19.580, que puso el péndulo de la balanza de la justicia muy para un lado y muy poco para el otro. No hay como una equidad en esa balanza. Y nosotros realmente, yo creo que el sistema político tiene que ser la autocrítica del por qué generó esa ley y qué hicimos mal o qué se puede perfeccionar. Primero, no le dimos recursos para que sea ejecutada en su totalidad. Lo estamos incumpliendo. Desde el día 1 que se promulgó... Ahí tocaste un tema que me parece importantísimo, por ¿no? supuesto, los recursos son fundamentales para poder lograr procesos eficientes y para que esos papás también se vean amparados en su legítimo derecho de estar con sus hijos. Digo, hay plazos que son de 72 horas que en realidad son 6 meses en la realidad, en el Poder Judicial. Y ahí es cuando hablamos también de injusticia. Y la injusticia viene... Por eso justamente, por la falta de recursos económicos que redundan en la escasez de recursos humanos. Y eso afecta a todo, ¿no? Entonces digo, el otro día cuando estábamos en el plenario, que algunos legisladores de la oposición cuestionaban que esta ley, cómo fue tratada y cómo se legisló, bueno, yo creo que todos debemos hacer esa autocrítica como sistema político de primero generar instrumentos y luego ponerle plata, ¿no? O no ponerle plata y dejar y que no se cumple y no pasa nada. Yo creo que es importante que cuando legislemos en temas tan importantes que tienen que ver, en este caso, con los niños, niñas y adolescentes, yo creo que tenemos que ser más responsables y no seguir generando normas que sirvan a modo de parche para solucionar lo que provoca otra ley, sino debemos sentarnos todos los partidos políticos con representación parlamentaria y decir, bueno, vamos a trabajar en esta ley para perfeccionarla en lo que nosotros entendamos que podamos perfeccionarla, además de los recursos económicos, que eso, sin lugar a dudas, es un reclamo más que justo y que data de hace muchísimos años, ¿no? Claro, porque el origen, parece, por lo que te entiendo, de toda esta discusión hoy con el proyecto de corresponsabilidad en la crianza, viene de esa ley, la 19.800. Y se supone que las denuncias maliciosas o falsas van por ese lado, amparadas por la falta en de la ley garantías a la persona denunciada por cuando se basa por ¿Pero esa se han ley. comprobado el porcentaje de cuántas denuncias no se tiene el maliciosas? dato, no se tiene el dato, es una lástima porque es algo que hemos dicho, legislamos en base a números que no los tenemos claros. Sí sabemos que existen situaciones de extrema injusticia y bueno, basta con que haya una para que tengamos que analizar la norma y ver qué está mal o cuál es el artículo de esa ley que podríamos trabajar para poder de algún modo generar más equidad y no tan bueno, y que no afecte tanto, ¿no?, a estas familias que realmente son situaciones muy dolorosas. ¿Aparece la figura del defensor de oficio o ya existe hoy en día el defensor de oficio para el niño? No, claro, al niño se lo hace como parte, es decir, la propia ley que votamos nosotros lo hace, o sea, como parte, ¿no?, de todo esto, y obviamente que tiene su defensor de oficio. Y allí, según escuchaba a la diputada Insaurralde, ya están dispuestos el presupuesto de unos 18 defensores de oficio. Eso se votó en la rendición de cuentas pasada, anterior. Pero yo le dije en intensos debates que hemos tenido, sí, no alcanza solo con poner 18 defensores de oficio. Yo creo que el Poder Judicial necesita recursos de todo tipo, no solamente en defensores de oficio. Claro. Yo creo que es un gran debe que tenemos y tenemos que asumir el error y bueno, y aprovechar las oportunidades como ahora que tenemos una rendición de cuentas, que le vamos a poner foco a la ley de salud mental, otra ley que se votó sin presupuesto, y poder tener esa instancia para poder decir, bueno, es momento de que le demos los recursos al Poder Judicial, que es nuestra garantía en un Estado de derecho, ¿no? Sí, sí. ¿Y entendés que los reclamos que se hicieron por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos o de UNICEF son entendibles y que quedan subsanados ahora con esta modificación? Ellos no tuvieron la posibilidad de leer el proyecto nuevo. Ellos se expidieron en base al proyecto que vino con media sanción del Senado. El proyecto nuevo fue el resultado de la última semana previa a la votación, de esa mesa chica que yo les comenté al principio. Y bueno, ellos en realidad no tuvieron oportunidad de leer ese proyecto de ley. Yo estoy segura que si leen o si ya leyeron el proyecto que se votó, se van a dar cuenta que hubo un cambio muy importante en la redacción y que es un proyecto que realmente apunta a dar más garantías. Y que además el interés superior del niño siempre tiene que estar como principio y fin de toda legislación que refiere al derecho de familia. Y es con lo que nosotros nos preocupamos para que no quede afectado, ¿no?
Te cambio rápidamente de tema, además estamos hablando de proyectos que se están votando, que tiene que ver con la reforma de la seguridad social. Estuviste muy vinculada también a la corresponsabilidad en la crianza, pero imagino que estás también en el tema. Se está votando en la jornada de hoy una intensa negociación en donde el Partido Colorado también jugó un rol allí importante, quizás extendido en el tiempo, porque el primero fue Cabildo Abierto y después salió el Partido Colorado a hacer sus reclamos. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Los votos están garantizados? Los votos estuvieron garantizados, por lo menos de parte del Partido Colorado, siempre. El Partido Colorado asumió ese compromiso cuando llegamos al gobierno. Entre las cosas que asumimos como compromiso de gobierno estaba la reforma de la seguridad social. Que nosotros hayamos planteado más tiempo para estudiar nuevas modificaciones surge a raíz de un nuevo acuerdo que se hizo entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto, y bueno, y a nuestro entender dejó la puerta abierta para que el Partido Colorado, que tenía modificaciones y que no había dejado plasmadas porque había entendido que ya había terminado esa etapa de negociación, bueno, pudiera estudiar nuevas modificaciones y poder presentarlas. Y al presidente le pareció muy bien. Igual, como ustedes sabrán, fueron tomadas en cuenta, las pudimos introducir, y bueno, y creo que quedó un proyecto mucho más justo, mucho más equitativo. Siempre estuvimos a favor de llevar adelante esta reforma de la seguridad social porque es una alarma que urgente, que hay que llevar adelante porque por el estado en cómo está nuestra seguridad social, ¿no? Tenemos un factor demográfico que afecta a los aportes que hay a nuestra seguridad social, y creo que como gobierno asumimos esta responsabilidad pese a los costos políticos que muchos hablan que vamos a tener. Sí. Una resistencia muy grande. Bueno, mañana tenemos paro general. Y lo que pasa es que es un tema muy sensible, muy confuso también, que no vamos a ver los resultados en mediano plazo, sino a futuro, ¿no? Estamos hablando de las jubilaciones del futuro, de tener un sistema sostenible y sustentable, de generar más justicia, más equidad, un sistema que tenemos un gran factor que es la baja natalidad, como nos está afectando como país, y tenemos una tasa de mortalidad que ha mejorado por suerte, pero que eso impacta negativamente en cuanto a que siguen esas prestaciones de pasividad que se siguen pagando, pero si no hay quienes trabajen para generar esos aportes a la seguridad social, se hace realmente una situación de mucho riesgo, ¿no? Yo creo que son cosas que hay que atender, las atendimos, es una reforma que surge de un gran trabajo de muchos años, que se hizo de una forma muy democrática, se atendió, se hizo primero una comisión, la cual fue integrada por todos los partidos políticos, por las sociedades que refieren al tema. Y bueno, y ahora está trabajando el Parlamento, votándolo, luego de que una comisión especial, tanto en el Senado como en diputados, también se le hicieron los aportes correspondientes, de quienes los quisieron hacer, se hicieron. Y bueno, estamos votando un proyecto que es bien importante y que estoy segura que en un futuro los uruguayos nos van a reconocer esta reforma. A nivel parlamentario, a la interna del oficialismo, de la coalición, ¿cómo queda la relación entre los diferentes partidos políticos, teniendo en cuenta ambos proyectos? Porque en el de corresponsabilidad de la crianza protagonizaste también un cruce con Perrone, senador creo que es del partido, diputado de Cabildo Abierto. ¿Cómo queda después de todo lo que pasó, todas las negociaciones que se llevaron a cabo a nivel de la alta, de los políticos de mayor jerarquía? Lo reconocieron también de que fue un momento tenso en la coalición. ¿Cómo lo ven a nivel parlamentario? ¿Cómo lo analizan? Yo creo que todo eso ya fue superado. La coalición ha demostrado en varias instancias, esta no es la primera, que está trabajando de forma unida, con sus diferencias que son normales. Somos partidos políticos totalmente distintos, y es normal que tengamos estas diferencias. Y bueno, lo importante es cómo salimos de esas diferencias y los consensos que generamos y los puntos de acuerdo que generamos, y que hoy todos los partidos políticos que integramos esta coalición la estamos votando en el Parlamento. Así que eso es lo importante, que a pesar de las diferencias pudimos llegar a los puntos de encuentro, pudimos limar esas diferencias y no hay mayor conflicto. Ahora se vota esto hoy, mañana habrá otro tema que no se encontrará la misma vereda o no, pero siempre con el máximo de los respetos, sobre todo por los ciudadanos que nos pusieron allí. María Eugenia, antes de despedirte, preguntarte brevemente por este nuevo proyecto en el que estás trabajando vinculado con bajar la jornada laboral. Sí, nosotros al comienzo de la legislatura habíamos hablado de nuestro interés de poder trabajar en un proyecto para reducir la jornada laboral, es algo que nos desveló desde siempre. Eso ha quedado trunco a raíz de la pandemia, de todos los efectos colaterales que hemos tenido a nivel económico y social, pero hemos vuelto a abordar el tema, estamos siguiendo muy de cerca un plan piloto que hay en
en Londres. Estamos en contacto con las autoridades, con los diputados que lo promovieron y bueno, estamos con la esperanza de que quizás podamos bajarlo a tierra y poder presentarlo acá en Uruguay. Bien, de repente más adelante te volvemos a Con mucho convocar y gusto. nos contás más en detalle. Gracias por el tiempo. Un gusto hablar con ustedes. Placer. Gracias.